Hola, ¿cómo están? Bueno, esto es una grabación, es una grabadora, dirían los personajes de los dibujitos animados. Bueno, disculpen que hoy tengo que estar así en formato grabado y no en vivo porque, bueno, tuve un compromiso ineludible. Y bueno, la ventaja, si hay alguna ventaja dentro de todo esto que nos está pasando, es que, bueno, como las clases son así por video, podemos grabarla y, bueno, más o menos se parece. Ahí le pedí a Maya y a Ceci que estén por si hay algunas preguntas o eso. Y bueno, yo también voy a tratar de estar, aunque voy a estar en otra cosa, pero de estar atento al chat por cualquier cosa. Y si no, bueno, la próxima vamos redondeando un poco los temas. Pero no quería que, bueno, nos quedara el agujero de una clase menos. Así que bueno, vamos a tratar de avanzar un poquito más con los temas y bueno, nos volveremos a ver, como ustedes saben, la próxima, ¿sí? Y ahí, bueno, vamos a ir avanzando. Ya vamos a estar un poco cerrando esta unidad, ¿no? La unidad 4 correspondiente, acuérdense, al siglo XIX latinoamericano. Así que bueno, si ahí ustedes están medio perdeti con la bibliografía, porque estuvieron mucho todavía con el parcial y con arreglar el parcial y ese tipo de cosas, bueno, a ponerse un poco las peletti. ¿Por qué? Porque bueno, ya tenemos que seguir avanzando. Se nos va a terminar el año en cualquier momento, estamos a mediados de septiembre y nos faltan 2 unidades todavía. Así que bueno, hay que meterle pata. Acuérdense que el texto fundamental de esta unidad es el de Miranda, ¿sí? Que es el más abarcativo, del que estamos tomando algunos títulos. Que, bueno, está dentro de ese libro que se llama La música en Latinoamérica y es una selección de toda la sección correspondiente al siglo XIX, que es la que está a cargo de este autor, Ricardo Miranda. Y después un texto que también es muy importante para entender cómo se articulan los diferentes momentos y las diferentes, podríamos decir, miradas o ideologías sobre la música durante el siglo XIX, es el de otro autor que se llama Madrid, ¿sí? Eh, que bueno, es el que va a establecer sobre todo la diferencia y la periodización entre dos movimientos súper importantes para entender cómo se... Porque, a ver, acá hay algo muy importante que es de estas discusiones, de las discusiones que ocurren en el siglo XIX, si bien por ahí el estilo musical no permanezca mucho en el siglo XX, ni siquiera en el XXI, pero de las discusiones que se articulan ahí, podríamos pensar que buena parte de las músicas del siglo XX e incluso algunas actuales todavía se nutren, ¿sí? De esas ideas que... A ver, acá hay un paralelo muy, 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 muy fuerte con lo que ocurre con los proyectos de nación, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando revisamos el tema de los himnos nacionales o lo que el otro día estaban viendo un poco con Cecilia sobre las músicas de salón, ahí, a ver, son ámbitos en donde se están discutiendo proyectos políticos, ¿no? La Patria Grande o la Gran Colombia, esta bolivariana, ¿no? ¿Qué hacer, digamos, con las relaciones con las potencias extranjeras y fundamentalmente con esa dualidad un poco conflictiva que es considerar Europa, que además Europa no es una sola cosa, ni siquiera para los patriotas, ni tampoco para sus sucesores en el siglo XIX, sino que siempre va a estar esa alternancia entre la España, que es la madre patria, pero es el atraso y es el ancla, digamos, ¿no? Al desarrollo, y los países del norte y fundamentalmente Inglaterra, Gran Bretaña, que son la puerta de entrada al mundo, podríamos decir, ¿no? Para nuestros próceres. Piensen que, por ejemplo, Rosas se exilia en Gran Bretaña, sin ir más lejos, ¿no? Rosas, el caudillo, el de la barbarie federal, no sé qué, bueno, pero ¿dónde se exilia ahí? Entonces, bueno, recordemos que San Martín había provenido también de Gran Bretaña cuando llega al país para hacerse cargo de formar el regimiento de granaderos, ¿no? Bueno, entonces hay ahí, ¿no? Una cuestión importante. Y después, por supuesto, el actor que estrena, digamos, con mucha polenta, digamos, en el siglo XIX su relación con Latinoamérica es Estados Unidos, ¿no? Piensen esto, ¿no? La doctrina Monroe la vamos a revisar dentro de unas clases, pero la doctrina Monroe, que es una doctrina acuñada por un presidente norteamericano, Monroe, que es la que dice América para los americanos y la que le da una suerte de carta blanca para todas las injerencias
que van a tener los norteamericanos, sobre todo en Centroamérica, con la excusa de expulsar a las potencias europeas, es de 1823. Cuando aquí se forma, por ejemplo, la federación y sobre todo el gobierno rosista en la provincia de Buenos Aires, bueno, se está ya, digamos, discutiendo esta doctrina Monroe e implementando, sobre todo, insisto, en Centroamérica y el Caribe, ¿no? O sea, tratando ahí de por ejemplo, las guerras que va a haber sucesivas entre Estados Unidos y España para quedarse con el control de vastos territorios que eran españoles, ¿no? Incluso en el actual territorio estadounidense, toda la costa oeste, esta de California, San Diego, Los Ángeles, fíjense los nombres, ¿no? Bueno, habrán visto el Zorro, Diego de la Vega, y lo mismo la Florida, bueno, son territorios, bueno, Nuevo México, Texas, etcétera, que van a irse anexando, comprando o conquistando. Y después intervenciones en otros países, como República Dominicana, va a ser ese un caso paradigmático, en donde los norteamericanos van, vuelvo a decir, ¿no? Con la excusa de que son americanos y somos todos americanos, a decir, bueno, nosotros ejercemos esta defensa de los territorios y allá vamos, allá van los Marines, ¿no? Ya lo vamos a recuperar esto, pero como para que ustedes tengan la línea de tiempo, ¿no? Bueno, hablando de línea de tiempo, yo les armé acá una pequeña línea de tiempo como para que la tengamos. A ver, esto es un esquema muy reductivista, deberíamos decir, que por supuesto es mucho más complicado, ¿no? La realidad, lo que va pasando en la historia de los distintos países. Pero tengamos en cuenta esto, ¿no? Que a grandes rasgos hay algunas simultaneidades que son interesantes. Simultaneidades que se dan por procesos políticos tal vez distintos y de naturaleza diferente. Algo habíamos ensayado, ¿no? Hace unas clases atrás. No es lo mismo, por ejemplo, lo que en nuestro país se vive y en otros países latinoamericanos se dan algunos procesos similares, ¿no? Pero se vive en nuestro país bueno, sobre todo con la victoria mitrista, digamos, ¿no? A partir de la década del 60 del siglo XIX, que es la expulsión de lo que se considera la barbarie. Más que la expulsión es la construcción de la misma, de la idea de barbarie asociada con el federalismo y con los caudillos y los gauchos, ¿no? Todo ese imaginario, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo eso que es la resolución de una guerra civil que, por ejemplo, ¿no? La consolidación del imperio portugués como un gesto de independencia frente a Portugal, ¿no? que más o menos coinciden, digamos, en tiempo, ¿no? O sea, la consolidación de ese imperio portugués de la misma familia de la corona portuguesa, ¿no? El imperio del Brasil, perdón, que es de los Braganza. Bueno, es el hijo que se pelea con el papá, ¿no? Y lo trata de resolver declarando la independencia del Brasil, pero haciéndole un imperio, ¿no? Un imperio que va a durar casi todo el resto del siglo XIX. Bueno, entonces no es lo mismo eso, no es lo mismo ese impulso en el cual, digamos, un imperio trata de nacer oponiéndose al atraso de su progenitor político, que sería la corona portuguesa, ni tampoco es ese imperio, otro imperio, el imperio Habsburgo en México, y sobre todo lo que va a sobrevenir después, digamos, ¿no? De esa aventura imperial francesa en el México a partir de la década del 60 también, que lo que va a intentar ahí es justamente demostrar de alguna forma que siendo un país independiente se puede tener, digamos, ciertos índices de civilización, podríamos decir. Es decir, ¿no? Ahí hay como una segunda independencia, podríamos pensar en el caso mexicano, que se juega con estas cartas, con las cartas del progreso, ¿no? Ser independiente ahí es estar a la altura de las circunstancias, podríamos decirlo de esta manera, y entonces, bueno, un poco recuperando el gesto de las identidades fundadoras y de este rejuego de identidades, pero la idea es poder otra vez, ¿no? Justificar esa independencia y sacarse encima una potencia europea, en este caso una dinastía como la de los Habsburgo, a partir de cierta modernización, cierto impulso, ¿no? Civilizatorio. Entonces, bueno,
hay ahí, como dice ahí la línea de tiempo, alrededor de la década del 60, en algunos casos puede ser un poco antes, en otros puede ser un poco después, ¿no? Pero bueno, pongámoslo ahí provisoriamente, esta discusión en torno a lo civilizatorio, ¿sí? A que estos países ya de alguna manera terminaron de discutir su independencia, terminaron de discutir su propia existencia como naciones, ya lo son de alguna manera, fronteras más, fronteras menos, con territorio todavía para abarcar o para resolver, ¿no? Querellas territoriales o disputas territoriales, pero hacia esa década ya más o menos todos los países que hoy conforman Latinoamérica están, digamos, existiendo, tienen más o menos una suerte de configuración similar a la que tendrán después. Insisto, ¿no? Por ejemplo, en el territorio de nuestro país falta bueno, avanzar, digamos, sobre la Patagonia, falta avanzar sobre la región del Chaco, pero a grandes rasgos, ¿no? Se empiezan a configurar los estados-nación. Entonces eso es importante que ya queda absolutamente enterrada toda posibilidad de un planteo de integración, ¿no? Americana o de esta idea de patria grande, ya acá está totalmente liquidado, como va a estar liquidado podríamos decir el desarrollo, cierto desarrollo autónomo, soberano, o más en términos, digamos, podríamos pensar independientes de las economías y de las sociedades, independientes de los imperios fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XIX y particularmente del de Gran Bretaña, cuyo golpe de gracia, ya hacia la década del 80, ustedes saben, va a ser la guerra del Paraguay, ¿no? El último país que va a tener un proyecto, podríamos decir, más o menos en esa línea, ¿no? De tener una industria incluso pesada, de tener un desarrollo que no esté supeditado como una economía dependiente de las potencias europeas, va a ser Paraguay. Entonces, bueno, eso es lo que se está jugando acá, digamos, ¿no? Y lo que se termina de consolidar entre la década del 60 y la del 80, podríamos decir, lo que se termina de consolidar es ese sesgo, podríamos decir, civilizatorio, liberal, podríamos decir, económico, conservador en lo político, si ustedes quieren, positivista en lo ideológico. Ahora vamos a recuperar algunas de estas cosas, que su norte, podríamos decir, si lo pensamos esto como un proceso de tiempo largo, es 1910, el ciclo de los centenarios, ¿sí? O sea, hay algo que comienza en la década del 60, que es esta idea de lo civilizatorio, que agota movimientos, vuelvo a decir, ¿no? de guerras civiles, o que funda, digamos, identidades nacionales, con esa idea de construir civilización, ¿sí? Y hay una discusión que va a terminar hacia los centenarios, de cuajar o de terminar de fundirse, que tiene que ver con esta idea de que son esas líneas de pensamiento, esa economía, esa política, esa ideología, las que van a, de alguna manera, dominar y hacer hegemonía o construir hegemonía dentro de estas naciones. Entonces, bueno, van a ser estados nacionales, liberales, ¿sí? pero conservadores en lo económico, en el sentido de profundizar, digamos, los lazos de dependencia, los lazos de la explotación, sobre todo agropecuaria, o de materias primas, la provisión de materias primas. Va a ser lo que se consolida acá como modelo. Vuelvo a decir, con un liberalismo político bastante importante y con la idea del positivismo como incluso marca cultural, podríamos pensar, y de lo que se va a entender por una nación o por lo que es un pueblo. Ahora vamos a volver a esa categoría. Entonces, bueno, es importante entender aquí la diferencia que hay entre los movimientos, podríamos decir, ¿no? Entre lo que pueden ver acá arriba, a ver, así, entre el segundo y el tercer momento, que son diferencias de grado, podríamos decir, y de estrategia, más que de una forma de pensar o de una cosmovisión muy diferente. Y que tienen que ver con esta deriva entre el nativismo, el indianismo, que habíamos estado un poco analizando hace 15 días, y el nacionalismo, ¿sí? A ver,
vuelvo a decir, son matices, son gradualidades, son estrategias, son formatos, podríamos pensar, ¿no? Acá hay cosas que suelen pensarse muy, muy diferente, pero porque a veces digamos, la misma escuela de pensamiento la que establece, digamos, esas discusiones a su interior. Son internas más que una lucha entre cosmovisiones muy, muy contrastantes. Cuando uno dice nacionalismo, positivismo, liberalismo, ¿no? A veces es como que uno dice, no, pues son todas cosas muy diferentes. Bueno, para cierto sector ideológico son cosas muy diferentes porque, bueno, resuelve sus identidades en esa discusión. Pero en realidad, si uno lo ve un poquito más desde afuera, tienen grandes lazos de continuidad, sobre todo el positivismo y el nacionalismo, ¿no? Son dos fórmulas, podríamos pensar, que están muy en boga, ¿no? El positivismo antecede un poco al nacionalismo estrictamente hablando, entre la década del 80, podríamos decir que es el momento de máxima intensidad del positivismo, y el principio del siglo XX, y sobre todo alrededor del centenario, que es como también la máxima, digamos, eclosión del nacionalismo como ideología. Ahora, hay una gran continuidad entre ambas cosas y ahora la vamos a analizar un poquito en el desarrollo de una formulación acerca de lo que va a ser la música nacional, justamente, ¿no? O sea, en este momento, en la deriva, podríamos decir, entre la década del 60 y el fin del siglo XIX, lo que se va a terminar resolviendo es qué entendemos por música nacional, qué es la música nacional, ¿no? Hoy para nosotros es medio como una pavada esto, como un sentido común casi. Bueno, en esta época había que construirlo, ¿no? Por eso Miranda siempre focaliza en estas ideas. Y bueno, y una de las músicas, que no se va a llamar así todavía, ¿no? Pero una de las músicas que va a empezar a tener ahí como un protagonismo importante van a ser estas músicas nativas, ¿no? Las músicas que se van a considerar, digamos, como producto de la nación, producto de la tierra, producto del pueblo, y que entonces a partir de ahí van a tener como una suerte de marca, ¿no? Sobre los repertorios musicales. Lo que después, vuelvo a decir, se llamará folclore, pero que todavía no se llama folclore, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que va a ocurrir un poco y se va a terminar de consolidar. Entonces tendríamos por ahí, yo insisto, ¿no? A mí me preocupa que ustedes tengan como una visión un poco más grande, digamos. Después discutimos los detalles, pero si nosotros venimos desde antes de las independencias con nuestro panorama del mestizaje, la transculturación, incluso con ese criollismo, recuerden, que tenían los compositores de las capillas coloniales, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? De eso, bueno, que vimos en el parcial. Bueno, pasamos a esta fuerte europeización, podríamos decir, en las identidades fundadoras y en el ciclo de las independencias, lo cual se corona con el nativismo de la década del 60 como expresión de la civilización. Vamos a volver a ver la película, ustedes la van a tener que ver entera, la película esta que habíamos visto un fragmento, ¿se acuerdan? Fitzcarraldo, y ahí creo que se puede terminar de entender esta idea de la cultura como hecho civilizatorio, la cultura europea, culta, como un hecho civilizatorio. Y bueno, y a partir de ahí lo que va a empezar a pasar es a recuperarse, podríamos pensar, una vez, ¿no? O sea, vuelvo al mismo escenario. Estamos transitando desde el mestizaje, vamos a poner la mano para el otro lado así queda coherente, desde el mestizaje, la transculturación y el criollismo del siglo XVIII, XVII, XVI, pero el siglo XVIII, a esa occidentalización repentina, súbita, el rejuego de identidades de principio del siglo XIX, que culmina con el hecho de la ópera, de la lírica italiana en italiano, ¿se acuerdan? ¿No? Como máximo hecho civilizatorio hacia mediados de siglo, justamente. Y una vez alcanzado eso, es importante entender la secuencia, porque acá el orden de los factores altera el producto. Una vez alcanzada esa medida civilizatoria, ¿no? Que la ópera está en italiano, hecha por autores locales que exotizan, digamos, acuérdense, la ópera esa del guaraní, o la ópera que habíamos visto nosotros de Felipe Boero, ¿no? Acerca de Juan Moreira, ahora vamos a volver a hablar de Juan Moreira. Bueno, el payador, ¿se acuerdan que se llamaba? Bueno, una vez llegado a esa instancia, ¿no? Donde ya podríamos decir
disolvimos, en el plano siempre de la cultura dominante, disolvimos absolutamente todo rastro, toda mácula, todo relicto de ese mestizaje, de ese pasado colonial, entonces nos empezamos a preocupar ahora para garantizar una identidad nacional a partir de recuperar, o mejor dicho, de inventar, hay un juego acá, ciertos rasgos nacionales, como para que ahora sí la música de Argentina, la música oficial de Argentina, sea un poco distinta a la música de Chile, a la música de la banda oriental, a la música de Brasil, a la música de lo que sea, Perú, etcétera, ¿no? O sea, una vez que yo avancé sobre lo que sí era esa, ¿se acuerdan? Cuotificación del mestizaje que hacía que cada región tuviera su sonoridad, sus mezclas y litigios sonoros particulares y específicos. Bueno, una vez que pasé con la topadora por arriba de eso, y lo que me quedó es un registro absolutamente europeizante o europeizador, aculturador, ¿no? De las músicas de principios del siglo XIX y de mediados con la ópera, ¿sí? Una vez que yo ya tengo, vamos a pensarlo así mejor, en cada ciudad importante de Latinoamérica, sea en la selva, en la montaña, en la pampa, o donde se me ocurra, una vez que en cada ciudad importante yo tengo un teatro de ópera donde se canta en italiano, en un estilo italiano, como si fueran óperas de Verdi, aunque hechas también por autores nacionales, pero que solamente toman el tema en el sentido del contenido, pero no hay nada estilístico, sonoro, no hay ningún instrumento, no hay ninguna cosa que tenga que ver con el sonido tal vez de ese recuerdo transcultural y mestizo. Una vez que conseguí eso, que tengo en cada capital un teatro de ópera, entonces, para construir ahora sí una identidad nacional que solidifique al pueblo de esa nación y de alguna manera me garantice, ¿no? Que hay una identidad construida que lo hace consciente de ciertas diferencias con otros países de América, porque ahora estamos compitiendo además con las potencias a ver quién se posiciona mejor de los países, ¿sí? Bueno, una vez entonces que yo ya conseguí todo eso, empiezo a rescatar o a decir que estoy rescatando ciertas particularidades de las músicas nativas, de las músicas autóctonas, de las músicas originarias, llamémosle, ¿sí? La música de la tierra. Y fíjense como todo esto que estoy diciendo ya es un vocabulario que hoy asociamos con mucha fuerza con el folclore, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, vuelvo a decir, no se va a llamar folclore todavía a fines del siglo XIX. ¿No? Hasta la década del 20 o del 30 del siglo XX no se va a llamar folclore, como lo conocemos hoy, al folclore nacional argentino, ¿sí? Ahora, va a haber ya un movimiento y va a haber algo que se va a llamar folclore, sí, no solamente en nuestro país, porque esta es una paradoja interesante de este pensamiento, ¿no? El pensamiento folclórico es una doctrina importada de Europa. Lo vuelvo a decir por las dudas, ¿sí? El pensamiento folclórico, ese pensamiento de las músicas y las danzas y las costumbres que son del país, de la tierra, ¿sí? De nuestro pueblo, que son tradicionales, ancestrales, etc. Esa forma de pensar, de identificar, de rescatar, de conservar, de pensar que en realidad son legados, que no los inventó nadie, que son, digamos, producto de la comunidad, que son cantos anónimos, que se van pasando por tradición oral. Bueno, todo eso que hoy asociamos con el folclore, bueno, esa manera de pensar, y además, sobre todo, la identificación de esos repertorios orales, anónimos, tradicionales, comunales, ¿no? Con el pueblo, con lo que hace el pueblo, la identificación de esas dos cosas. Decir cuál es la música del pueblo, cuál es la música de la nación, el folclore. Esa forma de pensar no es argentina, no es chilena, no es mexicana, no es brasileña, no es peruana, es inglesa. La inventaron entre los ingleses y los alemanes a principios del siglo XIX. La misma palabra, folclore, la inventó un inglés, ¿sí? Y después hubo grandes escritores, ¿no? Que algunos de ustedes los conocen, los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿no? Los que recolectaron, ¿qué cosa? Los cuentos folclóricos, Caperucita Roja, Hansel y Gretel, ¿no? Bueno,
Eso es el folclore. Esos son los que inventaron el folclore. Entonces, cuando nosotros acá adoptamos el folclore, también estamos adoptando una doctrina extranjera. Como habíamos hecho a principios del siglo XIX con ese rejuego de identidades, como habíamos hecho con la ópera italiana a mediados del siglo XIX, bueno, la construcción del nacionalismo y dentro del nacionalismo, de la idea del folclore como estructura, como base que justifica la autenticidad, y esa es una palabra importante, de las músicas de nuestro país, es también la importación de una moda y de una ideología y de una manera de concebir la cultura europea. ¿Sí? El folclore es Europa también. ¡Wow! No se puede creer, ¿no? Bueno, increíble. Todas nuestras identidades son europeas. Y bueno, algo de eso hay. ¿Sí? Hay discusiones, pero algo de eso hay. ¿Sí? Bien. Entonces, yo quería que fuéramos viendo algunas cosas, como sobre todo para ver ahí estas diferencias. A ver, esquematicémoslo y después pasamos a ver algunos ejemplitos, ¿no? Pero fíjense, ahí yo les traté de poner, ¿no? ¿Qué es la identidad nacional para la identidad civilizatoria, la de la ópera en italiano? ¿Y qué sería el nativismo, indianismo? ¿Y qué sería la identidad nacional para el nacionalismo? De fines del siglo XIX y principios del XX. Bueno, y fíjense que hay ahí un matiz, ¿sí? Si lo nacional, la identidad nacional, piensen esto, ¿no? Por ejemplo, y lo van a encontrar en el texto de Miranda, cuando llegaba una delegación extranjera, europea, a negociar, por ejemplo, ¿no? A negociar un acuerdo comercial por la carne, por otra cosa, no sé, lo que fuera, con las élites de nuestro país, los gobiernos a dónde llevaban de paseo, ¿no? Vieron que se hace eso por protocolo, en general viene un embajador o un mandatario de otro país y se lo lleva a pasear, a ver alguna cosa, a conocer. Bueno, ¿qué lo llevaban a conocer en la década del 60? Los paisajes, podría decir, bueno, acá lo llevamos, no sé, al rancho de unos gauchos, o a unas tolderías, qué sé yo, ¿no? ¿A dónde lo llevarían? No, a un teatro de ópera, ¿sí? Se preocupaban mucho por tener un buen teatro de ópera para poder llevar ahí a los mandatarios extranjeros, ¿no? que visitaban la nación, el país, podríamos decir. Entonces, bueno, ese es el modelo, ¿se entiende? Lo que nos representa, podríamos decir, como nación en la década del 60 del siglo XIX es la calidad de nuestro teatro lírico, ¿sí? Haciendo óperas en italiano. Bien. Importante tener en cuenta eso, que es como nuestra distinción, lo típico. ¿Vieron? Lo típico argentino. Bueno, a ver, lo típico de las Provincias Unidas. Vamos. El teatro lírico, ¿sí? Bueno. En cambio, el nacionalismo ya empieza a tratar de colar ahí ciertos materiales como para que empiecen a sonar un poco diferente, ¿sí? En general van a ser melodías, ¿sí? Gestos melódicos y rítmicos un poquito, ¿sí? Como extraídos aparentemente, supuestamente, ¿sí? De músicas tradicionales, de músicas populares, de las músicas del mestizaje serían, ¿no? Bueno, acá se va a dar toda una transformación de las músicas esas mestizas que se van a ir de alguna manera como estilizando, podríamos decir, y se van a transformar en las danzas nacionales. Vieron que cada uno de los países tiene una danza nacional. Bueno, esto es un fenómeno de fines del siglo XIX y ahí se estilizan mucho, ¿no? Ciertas músicas que tenían un origen mulato o mestizo bastante contundente, pero que se van a desfigurar, se van a transformar. A ver, como para que entendamos qué quiero decir yo con desfigurar o transformar, a ver, acá que tenemos la presentación, ¿no? Es muy indicativo lo que se hace en nuestro país con la figura del gaucho, ¿no? Acá, por ejemplo, lo tenemos a Pepe Podestá, que era un actor uruguayo, hijo de inmigrantes italianos. Fíjense, nada que ver con los gauchos, no sé, con el pasado indígena de nuestro país o de lo que fuera, o colonial, ¿no? Eran inmigrantes de mediados del siglo XIX, ¿no? Italianos en Montevideo, y ahí había empezado a desarrollar sus dotes actorales.
¿no? Toda la compañía de los Podestá, pero el más famoso, ustedes saben, es Pepe. Bueno, ahí lo tienen al Pepe, haciendo de Juan Moreira, montado en un caballo. Y fíjense, ¿no? Eso es toda ya una estilización, podríamos decir, del gaucho, ¿no? Es el gaucho de Chiripá. Acá tenemos otra imagen también, ¿no? Que esto en realidad uno diría, bueno, ¿qué es? Le sacaron una foto ahí a una tapera, ¿no? Y entonces justo los pescaron. No, esto es una escena, este es arriba un escenario en un teatro de circo criollo, que era como el teatro popular, podríamos decir, de la época. No era un circo como lo entendemos hoy, sino que el circo criollo tenía más que ver con el teatro popular, podríamos pensar, lo que hoy sería el teatro de revista. ¿Vieron las obras estas de Nito Artaza, por ejemplo? Bueno, Nito Artaza es como el Pepe Podestá del siglo XX-XXI, digamos, ¿no? Bueno, qué comparación la mía. Eh, Ahora, esto que estamos viendo, esa imagen, está construida arriba del escenario, ¿sí? Así como se construyen, vieron los personajes del teatro de revista, que son totalmente irreales, no son gente que uno ve por la calle, ¿sí? Son más vale estereotipos. Bueno, acá se construye un estereotipo, el estereotipo del gaucho. Del gaucho, fíjense el que está en el centro, ¿no? El que estaba con la guitarra y que medio lo sorprendieron, o el que está arriba, que con esa cara de bruto, ¿no? Porque el gaucho, ¿qué? El gaucho es bruto, es bueno, inocente, porque es bruto, porque es corto, porque no, casi que no le da para la astucia, podríamos decir, y muchísimo menos para maquinar cosas así como muy, muy complicadas. Bueno, eso es el ABC de por qué el gaucho va a empezar a ser un personaje tan trabajado y tan tomado en cuenta como ícono, podríamos decir, por los autores del nacionalismo, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que el gaucho de todo lo que va a ser este nuevo criollismo, podríamos decir, ¿no? Digo un término que van a encontrar en la bibliografía. Pero este gaucho que va a ser el personaje más importante, podríamos decir, de todo este lenguaje del nacionalismo de fines del siglo XIX, va a ser un gaucho que ya no va a existir en la realidad. ¿Sí? O sea, este gaucho es posible en la medida en que los gauchos de verdad, deberíamos decir, ¿sí? Ya no existen más. O fueron totalmente domesticados, ¿sí? Podríamos pensar, ¿no? En la medida en la que el gaucho ya no representa, podríamos decir, ningún tipo de problemática como para la organización nacional. Por eso el caso argentino me parece paradigmático porque es tan coincidente, digamos, ¿no? La emergencia de estos espectáculos y de las músicas, ¿no? Inclusive ahora vamos a rastrear una leyenda muy, muy tradicional de nuestro folclore, con la extinción absoluta del federalismo, digamos, ¿no? Una vez que se mueren los gauchos de las montoneras, una vez que son muertos en batalla o son luego ajusticiados, ¿sí? O asesinados, algunos, ustedes saben, ¿no? Que algunos, como Chacho Peñalosa, son asesinados a sangre fría. Bueno, una vez que son asesinados y son neutralizados y ya no hay más montoneras, las montoneras eran estas, ¿no? Como bandas de jinetes de gauchos a caballo, así montando en el pelo y con la lanza tacuara, ¿no? Esas eran las montoneras. Bueno, una vez que eso no existe más, entonces ahora desempolvamos al gaucho, lo hacemos así de utilería, como estos que estamos viendo, y lo subimos al escenario para hacer unas obras y unas músicas y unos artefactos culturales que un poco hablen de la Argentina, de lo típico y característico y criollo que tiene la Argentina, ¿no? Pero una vez que todo esto ya no existe más, que es como una suerte de recuerdo de una barbarie pintoresca en todo caso. Ah, mirá qué lindo, qué eran estos que, como se acuerdan, decía que el texto de principio de año se rascaban la sarna de los dedos con la guitarra, ¿no? A ver, bueno. Ay, mirá vos, qué bárbaro. Es como una excursión, como bueno, se escribe en esa época, ¿no? La excursión a los indios ranqueles. Como una suerte así de, bueno, de ir a ver, a conocer a toda esta gente rara, ¿no? Bueno, porque la exotización sigue funcionando acá, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que acá no dejó de establecerse esa exotización que había hecho el indianismo, como vimos la otra clase con la ópera esta, el guaraní, ¿no? Acá se sigue exotizando, ahora se exotiza el gaucho. Todo esto coincidente, recordemos, con esos momentos,
civilizatorios, como habíamos establecido. O sea, es el mismo momento, si ustedes quieren, en que pasaba todas estas cuestiones de la conquista al desierto, ¿no? Del genocidio directamente, y después de domesticación de la población residual de los territorios de la Patagonia, y un poco más tarde de el Chaco, digamos, ¿no? Del Chaco argentino o el Gran Chaco, como lo querramos pensar. Que eran todos territorios que todavía no estaban integrados al orden nacional. Y en la medida en la que se establece, digamos, a ver, es una necesidad. Yo esto también, son muchos temas acá, ¿no? Es difícil resumir, pero no pensemos que esta conquista del desierto, ni la neutralización de los pueblos originarios y su masacre, y también su reducción luego, ¿no? Son producto de una suerte de sesgo intolerante. A veces uno piensa eso, ¿no? Uno piensa, bueno, Roca o el mismo Sarmiento con las frases que veíamos recién, ¿no? A ver, las vuelvo a poner. Roca, Sarmiento son como una suerte de psicópatas, no sé, ¿no? ¿Qué diría uno mirando estas frases, ¿no? Son todos unos asesinos locos, ¿no? Bueno, no, para nada. No son ningunos psicópatas. Son la representación absoluta del racionalismo. Piensen, Sarmiento, digamos, ¿no? Sarmiento, la fundación de la escuela, de la escolaridad, digamos, como proyecto nacional, justamente, un escritor muy célebre, digamos, con obras legendarias para nuestro país. ¿Cómo lo vamos a pensar como un psicópata? No tiene nada de psicópata Sarmiento. Pero ¿y cómo se permite esto? ¿No? Dice uno. Bueno, sería un racista, ¿no? Bueno, no. A ver, el racismo, si esto lo pensamos como racismo, el racismo no es la causa de estos problemas, sino que en todo caso es la consecuencia, ¿sí? A ver, ¿cuál es la necesidad acá que hay en a fines, digamos, ¿no? Entre la década del 80 y principio del siglo XX, entre la década del 80 del 19 y principio del siglo XX? ¿Cuál es la necesidad que hay? Hay que incorporar esos territorios. ¿Y cómo justificamos que vamos a hacer una suerte de guerra interna contra estas poblaciones que están ahí? Bueno, ahí viene el racismo, como justificación, si ustedes quieren, ¿sí? Todo esto que dice ahí, ¿no? Que hay un odio al hombre civilizado, de que no se pueden integrar los pueblos indígenas de la Argentina al proyecto nacional. Y luego va a ser también el gaucho, ¿vieron? Por eso esa obra, el Facundo de Sarmiento, es tan fundacional de nuestro país, ¿no? Ni el indio ni el gaucho se pueden integrar, ¿no? Y hay que correrlos, hay que sacarlos del país, digamos. O sea, ¿por qué? No sé, porque tienen una condición, digamos, una condición biológica que no les permite hacerlo. Esto, ¿no? Un odio absoluto. Bueno, esa es la ideología del positivismo, ¿sí? Si ustedes se estaban preguntando qué es el positivismo como ideología, es eso. Es entender, digamos, que hay como una suerte, ¿no? De ADN, de cuestión biológica, ¿no? Por supuesto, no se hablaba de ADN en esa época, pero como para que me entiendan lo que quiero decir, ¿no? Hay como una suerte ahí de cuestión genética que hace que estos pueblos no sean capaces de determinadas cosas. O que representan una amenaza, como esto, ¿no? El odio absoluto a el hombre blanco civilizado, ¿no? La incapacidad, como decía Sarmiento, del gaucho para trabajar. O sea, es como un tema genético. Todo gaucho que nace gaucho no va a estar predispuesto al trabajo. Va a ser un haragán, no va a trabajar mal, no va a poder desarrollar su inteligencia, porque hay como un tema biológico, me siguen, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en la que esto es así, ¿qué nos queda? Si mientras no se nos representan como un obstáculo y pueden estar en un territorio ahí, como están buena parte del siglo XIX, por ejemplo, los tehuelches y los mapuches, ¿no? Bueno, que estén ahí en el sur, que no molesten. Hacemos una zanja, como era la zanja del SINA, que había sido la solución de los federales, y bueno, cada uno se maneja. Ahora, una vez que necesitamos más territorio, porque ahora con nuestra nueva relación con las potencias extranjeras y sobre todo con Inglaterra, necesitamos anexionar más territorio, bueno, entonces hay que sacarlos, porque no los podemos integrar, no hay manera de integrarlos. Entonces, esto también, amigas y amigos, para cuando ustedes discutan estas cosas relativas a la educación, cuando se dice que es una escolaridad universal, la del siglo XIX, recuerden que
que si bien está bien porque es una escolaridad universal, pero para el universo humano, que para Sarmiento era el del hombre blanco y sobre todo de ascendencia en lo posible anglosajona. Si se podía elegir mejor, ¿no? O sea, los indígenas no son humanos, los gauchos tampoco. Entonces no los mandemos a la escuela porque es perder el tiempo, hubiera dicho, ¿sí? Hay mucha literatura de fines del siglo XIX muy insistente con esto. Joaquín B. González, Manuel Cané, José Ingenieros, digamos, son todos nombres conocidos que seguramente han escuchado nombrar. Bueno, ustedes esto revísenlo después, ¿no? Acá no lo podemos hacer, pero revísenlo porque vale la pena.